a medida que vas avanzando, como que vas complejizando las cosas y te vas volviendo como más pro en hacer cosas como, no sé, programar o hacer prompts para una IA o lo que sea. Pero Power BI lo que tiene es que no necesitas de base nada de todo eso. Es una herramienta que es súper visual y súper eh, relativamente, porque para mí es súper hoy en día, pero es relativamente intuitiva desde el vamos. Y además tiene la ventaja que, y esto lo comentábamos al principio con Rose, que viene en el paquete de Microsoft de The Office. Y como la facultad lo ofrece, ustedes lo tienen para descargar gratuitamente y ya les viene incluido. Y creo que la licencia que tiene Power BI, que no me voy a meter mucho en eso, pero depende de la licencia que tengan, tiene ciertas ventajas o funcionalidades, como por ejemplo publicar reportes de Power BI en páginas web y todo eso. Creo que es bastante extensa la que ofrece la facultad, entonces está muy bueno eso. Pero bueno, más que nada, como que como como introducción a eso que de las bonanzas de Power BI, puedo decirles eso. Es, como dice ahí, es una herramienta que sirve para el análisis y procesamientos de grandes volúmenes de datos, o lo que se conoce hoy en día, está bastante difundido, y sobre todo están en el área como Big Data. Eh, y como les digo, es súper beneficioso, sobre todo si quieren empezar a formarse en una herramienta que es muy potente y que es decir, que sirve para un espectro amplio de casos, de análisis, de rubros, etcétera, y soporta bastantes grandes volúmenes de data. Eh, y es muy completa y muy personalizable en cuanto a sus herramientas de reporting, que no todas las herramientas del estilo de análisis de datos tienen esa potencia. En general, en análisis de datos se dice que es como que tenés un trade-off entre la capacidad de data y procesamiento que tenés versus la capacidad de mostrarlo y combinar esos datos de la manera que vos querés. Como que la flexibilidad se deja atrás a medida que vos vas sumando eh, o sea, potencia de procesamiento. Power BI es como un punto intermedio de las dos, que está muy lindo. Por eso para mí es una herramienta sumamente útil y sumamente práctica si quieren empezar a tener como una herramienta informática que les pueda servir para como una salida laboral. Para tenerlo en el CV está muy bueno y además, siendo estudiantes de economía o carreras afines, tienen grandes tipo repositorios de datos públicos, por ejemplo los INDEC que vamos a trabajar hoy, para practicarlo y no solamente quedarse con cursos como este que después ven el grabado en YouTube o están acá en la clase o lo que fuera, sino que lo pueden practicar ustedes mismos. Y para eso vamos a ver las bases de cómo arrancar un análisis en Power BI. Cualquier cosa, si no se entiende o si me acelero o si quieren que repita algo de nuevo o tienen alguna duda puntual, me pueden interrumpir, pueden prender el micrófono. Rose, si escriben por el chat también me puedes avisar si querés. Pero en principio, ¿cómo arranca un análisis en cualquier herramienta de datos, en este caso Power BI? Primero, yo lo que necesito ver es qué onda mi, ¿qué onda la base con la que tengo que trabajar? Para que quiero cerrar esto. Ahí está, así no me molesta. ¿Qué onda la base con la que estoy trabajando? O sea, ¿dónde está el origen de esos datos de donde yo los quiero sacar? En particular, ahora vamos a trabajar con datos de actividad económica, con el indicador, que es un estimador en realidad, más conocido que publica el INDEC, que es el EMAE. Y básicamente lo que quiero que se queden con esta parte, que todavía no vamos a entrar en Power BI, es que para antes de hacer cualquier análisis de datos, tienen que conocer los datos, tienen que entrar y familiarizarse con qué hay en cualquier documento que estén usando para antes de empezar a analizarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que fijarse con qué tipos de datos estás trabajando, si hay registros que estén duplicados, si hay errores, si hay valores nulos, todo ese tipo de cosas que por ahí uno, como digo, tiende a naturalizar cuando se dedica a esto. Y sobre todo cuando trabaja en un ámbito de negocio muy particular donde ya conoces los datos, se olvida de esta parte. Bueno, pero
para conocer y para empezar a trabajar los datos es muy importante que se revisen primero las bases. Entonces, lo que yo hice fue, agarré el último estimador mensual de la actividad económica que está publicado en INDEC, esto lo googlean, EMAE, INDEC, y les va a saltar el último. Cuando ustedes bajan un poco a la primera página, que es el índice, tienen los enlaces a las bases de datos sobre las cuales se construyó el informe escrito. Es decir, probablemente hoy por hoy con una IA ustedes pueden sacar bases de datos pasando este informe súper, no sé, ya de por sí procesado, pero vamos a trabajar con las bases de datos crudas, como se dice, que son estas dos. Las tengo guardadas en una carpeta de Google Drive y ya van a ver por qué les digo esto. Y en principio esos archivos se ven de esta manera. Este es el EMAE general, o sea, de toda la actividad económica, y tiene varias columnas que describen su evolución en el tiempo. La que importa acá es esta, que se llama Índice Serie Desestacionalizada en base 100-2004. ¿Por qué es la más importante y la que vamos a aprovechar para usar en este caso? Porque es desestacionalizada. No sé en qué momento de la carrera están por el momento, pero creo que se ve ya desde cuentas nacionales o desde econometría. Pero las series de tiempo suelen estar sesgadas o impactadas por lo que se llama estacionalidad, que es, hay ciclos económicos que en determinadas partes del ciclo una variable tiene un comportamiento sistemáticamente igual durante todo el tiempo, para decirlo de manera. Por ejemplo, la típica que se dice que no sé si es verdad, pero en general en la carrera te dirían, uno supone que la demanda de helado aumenta en verano más que en invierno. Y eso no significa que haya un boom en la industria del helado, para decirlo de una manera, sino que es estacional, justamente viene de las estaciones. Eh, entonces por eso vamos a usar esta serie, porque cuando ustedes le sacan la estacionalidad a una serie, te da un potencial de análisis muchísimo menos sesgado, mucho más limpio. ¿Sí? No tenemos la misma ventaja cuando hablamos de la otra base de datos que se puede usar, que es la que está desagregada por actividad económica, justamente, ¿sí? Por las diferentes actividades en las que clasifica INDEC al estimador. Esta, INDEC no te hace el favor de hacerte la desestacionalizada todo el tiempo, viene así, como viene, y hay herramientas, hay funciones en Python, hay aplicaciones específicas, por ejemplo, hay una que se llama Demetra, que sirve para desestacionalizar series, pero en principio no lo vamos a hacer ahora, nada más para que conozcan y sepan que existen esas cosas, pero el procesamiento previo, y quiero que se queden con esto, el procesamiento previo de datos antes de usar Power BI o cualquier herramienta se tiene que hacer porque si no, al momento que están haciendo los análisis de datos, por ahí hacen un análisis que no es útil para el futuro y perdieron tiempo. Entonces está bueno hacerlo como paso a paso. Igual siempre pasa que uno vuelve atrás porque se olvidó de revisar un ítem de las que siempre uno chequea, pero está bueno al menos acordarse de las cosas básicas. Igual como verán, o sea, estas bases, estas tablas con las que viene así nomás el informe INDEC, tienen algunas cosas como por ejemplo que tienen filas vacías, por ejemplo, eh, tienen datos vacíos, porque persona, entiendo que esto significa que todos estos meses corresponden a 2004, pero acá en la realidad no hay ningún dato. Esto es nulo, se dice. No está en cero, es nulo. Y eso significa que al momento de leer este registro, esta fila, el programa no entendería a qué fecha se está refiriendo, a qué febrero se refiere, ¿no? Entonces, lo que yo hice acá para mostrarles que hice antes de importar todo esto a Power BI como herramienta de datos fue transformarlo en una tabla muchísimo más prolija y completa
y que no tiene cosas de más, no es redundante. Primero tiene todos los datos completos. Yo para eso lo que hice es llamar, esto sí, si saben de Excel, es llamar con el igual a la celda esta de acá. Y lo mismo para todos los datos de ese registro. Para el caso de los datos donde no había dato de año, es replicar la celda de arriba y así. Después, otra cosa que también está bueno hacer es, si ustedes trabajan con fechas, con series de datos, series de tiempo, eh, en general, ¿cómo me ha servido a mí como codear? Yo no quiero decir código porque no estamos viendo nada de código ahora, pero cómo formatear, ahí va, la fecha es último día del mes, ¿sí? Por más que, o sea, esto es una serie mensual, ¿no? Pero no es cualquier día del mes el que me interesa, es mucho más fácil, y lo van a ver después cuando ya pasemos a Power BI, que todo esté con lo que se llama end of month, fin de mes, ¿sí? O sea, eso depende de qué idioma tengan el programa instalado. Entonces lo que hice yo fue esta fórmula, que se llama fin.mes, lo que hace es, te pide una fecha, y yo generé una fecha a partir de este año, este mes y este día, y le puse, después de la fecha, punto y coma cero, significa que quiero que me traiga el fin de mes de ese mes que estoy viendo. Si pusieran -1, te tendría el fin de mes del mes anterior, y así. Esto igual va más allá de lo que estamos viendo ahora mismo, pero por ahí sirve como para que lo tengan presente. Es una función básica y que sirve mucho para análisis de datos tener la fecha a fin de mes en una serie de tiempo, ¿sí? Y más o menos lo mismo apliqué para esta tabla, como una especie de prolijamiento, para decirlo, que es eso, que tenga todos los datos acá, que no me lo traiga vacío. Lo mismo con la fecha de mes y tal, ¿sí? Y lo que hace esta tabla es automáticamente se actualiza en base a lo que vos corrijas de esta tabla, que es la original. ¿Y por qué lo armé así? Porque al ser un estimador, o sea, y esto es de nuevo, conocer el dato, como capacitarse también en la metodología en que se construye el EMAE o cualquier dato, por ejemplo el IPC para inflación, es muy importante para entender que como es un estimador, la estimación puede ajustarse en el tiempo o puede corregirse retroactivamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo cuando vuelva el mes que viene esto igual creo que no lo actualicé, creo que me quedó del año pasado, sí, de julio del año pasado, pero cuando viniera el mes siguiente, yo lo que tengo que hacer es pegar sobre toda esta tabla, tipo, tapar toda esta tabla con los datos nuevos, ¿sí? No me alcanza con agregar una fila, tipo dejar todo lo que está hacia arriba y agregar una fila nomás con los datos nuevos, porque los anteriores también cambiaron. En este caso, en este estimador. No pasa lo mismo, por ejemplo, como mencioné antes, el IPC. El IPC en general no hacen revisiones hacia atrás, salvo que directamente cambien eh, la metodología de cálculo y quieran revisar hacia atrás y ver cómo impacta en la serie de tiempo retroactivamente. Pero en ese caso no hace falta. Pero en este sí. Entonces por eso es que me sirve construir esta hoja 1, que es como una tabla más limpia de los datos, ¿sí? Y no modifiqué la tabla original. Así, tal cual, como está así, es como viene en INDEC. Bien, eso es, o sea, quiero que se queden como con ese mensaje con esta parte. Lo más importante es, conozcan los datos. Háganse amigos, tómense un café con los datos, porque mm, si no lo saben interpretar, si no conocen los sí peros que tienen los datos, al momento de hacer el análisis no alcanza con sé usar Power BI, ¿sí? De hecho, el analista de datos siempre tiene un plus si conoce la materia sobre la cual está analizando los datos. Entonces, eh, nada, esa es la moraleja, digamos, de esta parte. Y antes de que me olvide, es muy importante que si trabajan con carpetas de Google Drive para conectarlas a Power BI, lo que les conviene hacer es que
Si ustedes bajan estos Excels de INDEC, justamente se bajan como Excel. Entonces, cuando los carguen acá, van a tener que transformarlos en hojas de cálculo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es de Microsoft y otro es de Google, pero cuando está cargado como Excel en Google no lo reconoce como hoja de cálculo, lo tienen que transformar. Por suerte, eso se hace fácil, acá no me lo va a dejar hacer porque ya está transformado, pero cuando van a archivo, hay una opción que dice convertir a hoja de cálculo de Google. Pero es muy importante a la hora de conectarlo porque si no, no lo considera un archivo que sea del entorno Drive. Esas son eh, cosas muy técnicas que tampoco vale la pena saber el por qué, sino saber qué pasa. Entonces, Pregunta, sí, perdón, ¿los archivos CSV también los toma, digamos, más allá de que sean Excel, nativo de Excel los, o no? los CSV, Sí, perdón, los CSV. sí. No, sí, pero no, pensé que que no había escuchado. Sí, de hecho, o sea, hay un montón de maneras de importar cosas en Power BI, esto es medio spoiler, pero básicamente cuando ustedes abren Power BI se encuentran con una cosa así, tienen que loguearse a sus cuentas de la facultad y van a ir a obtener datos y acá te pone, por ejemplo, los más utilizados por los usuarios, el más común es el libro de Excel, otros modelos de Power BI que puedes importar, acá está el de CSV, así que sí se puede. Eh, ¿Por qué yo les estoy explicando con Google Drive? Porque si trabajan de manera colaborativa, les conviene no estar bajándose y descargándose nuevos archivos cada vez que están trabajando con un Power BI. Entonces, si alguien de su equipo hace un cambio, se va a ver automáticamente reflejado cuando manden a actualizar. O sea, no tienen que bajarse el archivo y hacer una nueva versión, reemplazar el anterior, que es un poco más desprolijo, pero de poder sí se puede. Obviamente se puede hacer sobre todo para testear si una base de datos está bueno, ¿no? Se puede hacer. Em, ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. También se podrían usar, que yo al menos en mi laburo uso más esto, carpetas de OneDrive en un SharePoint compartidas. Eso también es muy común. ¿Se entendió? O sea, ahora vamos a ver cómo importar cosas en Power BI, pero ¿se entendió más o menos cómo funciona y la flexibilidad en eso? Bueno, genial. Bueno, vamos a ver justamente ahora importación de datos. Em, Bien, justamente, mira, yo he aclarado justamente que se puede hacer en otros formatos. Y en miles de formatos. Seguramente todos los meses los, las desarrolladoras que debe tener Power BI, que ya ni sé cuántas son, em, deben desarrollar diferentes maneras de importar datos, sobre todo pasándolas por eh, como procesadores inteligentes, por ejemplo, de una web. Antes era muy difícil traer información de una web en forma de tabla, por ejemplo, porque uno tiene que saber de desarrollo web y entender cómo está codiada una página, y no todas las personas que usan justamente Power BI van a saber eso. Creo que ahora se puede hacer muchísimo más fácil y como que tiene una función donde te permite hacer como doble clic en la página y ver exactamente lo que necesitas. Pero bueno, hay miles de maneras de importar cosas en eh, Power BI. Lo que voy a hacer ahora va a ser importar lo que tengo creado ahí en Google Drive. Y para eso perdón, creo que me estoy apurando con esto, pero no. Obtener datos más. Y acá hay mil millones. De hecho, miren, acá hay un PDF, por ejemplo, de PDFs. Y hay un millón de otras cosas también. Más fácil es buscarlo como Google acá. Yo estoy segura de que estas dos, o antes, en la vez pasada que vi este mismo curso, había solo dos opciones cuando buscaba Google y ahora hay cuatro. Así que, como le digo, deben estar desarrollando en tiempo real este tipo de cosas. Pero tienen que, en el caso que estamos haciendo ahora, elegir hojas de cálculo de Google y poner conectar. Ahora les va a pedir un tema más de permisos. Yo creo que si es mi usuario ya tiene el permiso, pero bueno, le voy a dar lo mismo.
Entiendo que si le doy ya a ver, este URL debería funcionar. Sí, como me lo acepto, a veces te pide permisos que te abre eh, como una ventana de Google Chrome y con tu mail de Google Chrome tenés que decirle si está que use esta información Power BI. Bueno, para este caso voy a usar la hoja que se llama hoja 1. No voy a usar la que es EMAE porque ya habíamos visto que es la original y es medio enquilombada, entonces voy a usar esta que se llama hoja 1 y me hago como una previa, una vista previa de lo que va a pasar. Entonces ahora le voy a dar cargar. Le, le voy a dar en realidad, perdón, a transformar datos porque se saltan un paso que es poner a cargar y después ir a transformar datos ustedes, entonces es más fácil ir directamente acá. Entonces, por arte de magia ya tienen todo, o sea, todo esto está visualmente construido en esta herramienta. En este sentido, esto es lo que les comentaba de repasando este curso, me daba tipo la idea de la gran ventaja que es usar Power BI, sobre todo si están empezando en el análisis de datos, porque al menos a mí me cuesta pensar en imaginarme un botón que diga, no sé, actualizar. ¿Sí? Que eso es lo que básicamente un programador hace. Se imagina cómo tiene que ser la interfaz de algo y lo programa. A mí, no, como no soy programadora, tengo que usar la programación forzosamente, pero no soy programadora. Este tipo de herramientas, como analista de datos, a mí siempre las prefiero. Y esta en particular, con la potencia que tiene, combina esas dos cosas y es espectacular. Y se van a dar cuenta también por estas transformaciones que vamos a hacer ahora. Bueno, en principio lo que hizo acá es, te dice de dónde viene esto, te dice que es un Google Sheets y que tiene dos hojas y que vos usaste la hoja 1, o sea, la hoja que se llama hoja 1. ¿Sí? Todo esto me lo generó, o sea, esto que es el script, básicamente, de los pasos de las consultas, me lo generó Power BI solo. Tiene como esa funcionalidad Smart. Lo resalto porque, de nuevo, si ustedes quisieran hacer un reporte con herramientas que son lenguajes de programación puro y duro, no es así. Lo tienen que fabricar todos ustedes o su guía de confianza, pero antes no existían las IA. Entonces, por eso aparecieron estas herramientas muchísimo más smart. Bien, entonces, para que se entienda qué es lo que estamos viendo. Esto antes estábamos en esta hoja que es las hojas principales de los informes de Power BI, los dashboards, como le quieran decir, es lo visual. Acá nos estamos metiendo en lo que se llama tras bambalinas, digamos, que es el Power Query. Query es consulta, ¿sí? Cada consulta es una tabla que después se conecta, si necesitáramos, a través de un modelo de datos, y ese modelo de datos es el que alimenta una tabla, un gráfico, un dato shock, lo que sea, que estoy mostrando en esa página principal que les mostré antes. Entonces, las consultas se guardan acá, las consultas son eso, tablas. Tablas que yo modifico para que me queden útiles en mi visualización. Y para llegar a una tabla completa, por decirlo de una manera, tengo que aplicar pasos, que están acá, ¿sí? A la derecha. Lo que voy a hacer ahora va a ser modificar esto rápidamente para que se entienda por qué es tan útil hacerlo tan visual. ¿Sí? En principio voy a dar clic derecho sobre las columnas. Eh, Creo que también está la función acá. Sí. Pueden ir a transformar acá arriba y poner usar primera fila como encabezado. Ven que como encabezado les pone esto. Columna 1, columna 2, columna 3 y así. Pero en realidad mis columnas se llaman año, mes, código mes, día 1 y así, ¿no? Entonces le voy a dar que lo haga. Entonces todo esto que hace acá, eso lo hizo con un botón. O sea, yo no necesito saber escribir esto. Eso es lo que les quiero transmitir.
Y eso es muy positivo para el análisis de datos cuando empiezan a dedicarse a este tipo de cosas. Bien, ya tenemos eso. Ahora, básicamente, puede pasarme que yo necesite más usar una columna. ¿Por qué? Porque sería redundante, ¿no? Esta fecha ya medio que engloba todas estas columnas previas. ¿Por qué? Porque te tira el año, el mes y el último día del mes. O sea, ni siquiera me sirve una columna que traiga todos unos, ¿no? Entonces, yo, en la realidad, lo que puedo hacer es eliminar estas columnas, que básicamente es poner quitar, quitar. Pueden seleccionar más de una columna, pero no sé si se va a notar mucho por acá por Teams, pero lo podrían hacer. Lo tienen que hacer como con Shift, como harían en Excel. Y ahora tienen una única columna de fecha, que es la que vamos a necesitar, que de hecho la interpreto como tipo de dato fecha. Si se van acá, vieron que acá dice 1.2, eso significa que es un formato decimal, o sea, es un número que tiene decimales. Y acá pueden elegir si por algún motivo Power BI interpretó incorrectamente el tipo de dato de la columna, ustedes lo pueden cambiar acá mismo. Y le dicen, este es un formato fecha y está perfecto. Este es un formato, técnicamente es un porcentaje lo que te está mostrando acá, pero para que fuera porcentaje, o sea, para que realmente sea un porcentaje, eh, y que cuando Power BI lo interprete como tal, funcione bien, debería estar dividido por 100 estos números. Sí, eso es lo que en realidad sería una mejor práctica. No que te diga el 6,3%, sino que te diga el 0,063, bla, 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 y después vos lo transformás en porcentaje. Pero bueno, entonces en lo que voy está bien que aparezca como decimal. Bien, todos estos dicen 1.2, 1.2, 1.2, parece que está bien eh, en general, como lo clasificó el mismo Power, y habíamos dicho que para esta primera tabla de MAE, el índice que más me va a servir es el índice de serie desestacionalizada, ¿no? Porque ya me viene desestacionalizado, no tengo que hacer nada para no tener ese ruido en el análisis. Entonces, lo que voy a hacer con esto va a ser cambiarle el nombre de la columna. Si ustedes, para que se vea, le hago doble clic arriba de la columna y le voy a poner EMAE general. O le pueden poner el que ustedes quieran. ¿Sí? Bien. Entonces, yo para que sea más reconocible, ¿no? Que es el nombre gigante que tiene, en principio. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora va a ser cambiarle el nombre a esta consulta, también doble clic y modifican. Le puedo poner también tema de general, o si no, para que sea más claro, sí, tema de general. No sé cómo lo hice originalmente, que después voy a hacer un poco de trampa y me voy a ir al ya prearmado que tengo, pero le pueden poner como ustedes quieran. Mismo concepto vamos a hacer. Vamos a ir a inicio y vamos a ir a cerrar y aplicar. Vieron que se cerró automáticamente esa query. Hace cosas, dice sincronizando esquema y te dice te traje también los datos. O sea, no solamente te habilité esa estructura que creaste, sino que te importé esos datos que están en el Drive. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para el EMAE por sector. ¿Sí? Por actividad económica. Me voy a pedir el mismo link. No, es otro link. Este. Bien. Y en este voy a hacer una modificación que no hice en el otro, pero porque no tiene sentido hacerlo en el otro, pero que está bueno que lo entiendan como funcionalidad. Me dice, las credenciales proporcionadas no son válidas. Ok. Ven que me redirigió a Google.
a veces veo que, para mí, lo que debe hacer, todos los programas tienen como, ¿vieron el caché? Se llama caché, me parece, que es como residuos que utilizan y que borran con cierta periodicidad. Y a veces en el caché deben quedar las credenciales que uno usa para conectarse a estas cosas y por seguridad te vuelve a pedir que des los permisos, que te lo des. Pero bueno, en fin. Creo que en este también voy a usar, se ve que está oculta una hoja en este que cargué porque esto es el EMAE y la otra tabla que te trae es la variación del EMAE, o sea, la variación percentual. Como eso se puede calcular dentro de Power BI, me quedé con el EMAE a secas, entonces voy a usar hoja 1. Bien, ahí me trajo la previa, que parece que está todo ok. Transformar datos. Mismo concepto, con esta función Smart espectacular que tiene, ya te genera la tabla. Entonces vamos a más o menos hacer el mismo camino, ¿no? Vamos a transformar la primera fila y usarla como encabezado. Te genera el siguiente paso, que es eso. Me dice que cambió, que agregó un paso más sin que yo se lo pida y le cambió el tipo a algunas columnas. Ah, se ve que a todas, no sé. No me voy a poner a verlo. De nuevo, tenemos el año, el mes, el código del mes, la fecha y después tenemos cada sector, el EMAE de cada sector de la economía, ¿no? Entonces, yo de nuevo voy a eliminar estas primeras 4 antes de la fecha porque la fecha ya la calculamos previamente en la hoja de cálculo. De nuevo, esto es para no tener información de más. Podrían dejarla y no pasaría nada. Fecha yo ya sé que me lo tomo como un valor fecha, esto es un calendario, y todo lo demás tiene que estar decimal, ¿sí? Porque es un valor, es un número decimal, el lema. Y ahora vamos a hacer algo que para la lógica del funcionamiento de tablas es mucho mejor que tenerlas así. Porque si se fijan, tener esto en realidad es solo un dato, es el EMAE, ¿sí? Y después tiene varias columnas para el mismo dato. No sé si se entiende como lo que estoy tratando de transmitir, pero en realidad la columna no es lo que se llama un atributo. Yo en una tabla tengo filas y columnas, ¿no? Las filas son registros, las columnas son atributos de esos registros, cosas que describen al registro. Yo en realidad lo que debería tener es, en tal fecha, tal sector de economía, por ejemplo agricultura, tuvo este MAE. En esta misma fecha, tal otro sector de la economía tuvo este MAE. Es decir, yo no debería tener que irme hasta la última columna para entender cuál es el atributo asociado a la fecha tal para tal sector, sino que debería tener una columna que sea sector. Por ahí va a ser más claro cuando lo aplique acá. Pero básicamente para hacer esto tienen que posicionarse, en este caso, ¿no? Tienen que hacerlo, depende de la base de datos, en donde les sirva hacerlo. Pero lo que yo quiero hacer es dejar esta columna como está y las otras transformarlas en registros y un único atributo que es el EMAE. ¿Sí? Y para eso lo que voy a hacer es posicionarme sobre la columna que se llama fecha. Estoy en transformar, si se fijan. Anular dinamización de columnas se llama esto. Se llama así. Les da opciones. Como yo seleccioné fecha, esa no es a la que le quiero anular la dinamización. Quiero anulárselas a las demás. Entonces tengo que seleccionar la segunda opción. Y por arte de magia, me reordenó en una cosa que no sé cuántas columnas tenga, creo que tenía hasta la N o la O, no sé dónde, en 3 columnas y muchos registros, ¿sí? Para cada uno de estos le creó una fila de fecha para que aguantara todos estos valores de MAE. ¿Sí?
Entonces, ¿se entiende más o menos lo que pude hacer en ese paso? Si no se entiende, me pueden preguntar. Eh, pero esto es práctica, pero créanme que esto hacerlo en Excel es un bodrio, para decir una manera. Yo no conocía esta funcionalidad, me estaba matando para hacer, no me acuerdo qué, en Excel hace un par de años, y le dije a mi amiga, ¿no sabes cuánto me llevó tiempo cuánto tiempo me llevó a hacer esto? Y me dice, pero eso, ¿y si anulas la dinamización? Bueno, y lo hizo en 2 segundos, así que nada, por eso se los muestro, porque me parece que está buenísimo que sepan, me parece que está buenísimo que sepan transformar datos dentro de Power BI. ¿Por qué? Porque yo en realidad yo transformé datos previamente a importar mi hoja de cálculo a Power BI. Estoy segura de que yo lo que hice en Excel barra hoja de cálculo se podría haber hecho en Power BI. De poder se podría. Pero yo siempre digo, cuando se trata de una base de datos y Power BI, yo trabajo en Excel o en hoja de cálculo donde esté trabajando hasta donde sé o me es más práctica y después paso a Power BI donde sé que me va a ser más práctico Power BI. ¿Sí? Y eso depende del conocimiento, de la práctica, de lo que les pidan hacer en sus trabajos o en sus grupos de estudio, o lo que fuera. Entonces, siempre va a depender de eh, nada, del conocimiento previo que tengan. No se esfuercen a tratar de encontrar la manera de hacerlo en Excel o en Power BI si ya saben hacerlo en el otro. Digamos, no pierdan tiempo con eso, salvo que realmente tengan tiempo para perder y quieren aprender a hacerlo en la otra herramienta. Bien. Eh, Genial. Bueno, ahora lo que yo haría sería cambiarle este nombre que automáticamente le asignó Power BI al atributo, y le voy a poner sector de la economía. Y a este le voy a poner EMAE, para que quede claro de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, una cosa más que les podría explicar en esta parte que está buena sería que yo le puedo cambiar, a ver si me dejan. Sí, yo le puedo cambiar el valor, si yo sé que se repite un valor y que yo no me sirve que se llame agricultura, ganadería, caza y silvicultura, sino que diga agricultura y ganadería, para hacerlo más fácil, o para que me quede más cortito en un gráfico y eso, yo lo puedo hacer eh, posicionándome encima de ese nombre que yo conozco, dándole clic derecho y ir a reemplazar valores, ¿no? Y esto es muy intuitivo. Esto es agricultura y ganadería. Aceptar. ¿Qué hizo ahí? Si se fijan, donde antes decía agricultura y ganadería, lo cambió en todos los registros. En todos. O sea, yo no tengo que hacerlo para todos. Puede ser engorroso porque hay... ¿cuántos hay? Como 15, 15 sectores. Pero bueno, lo tengo que hacer 15 veces y no la cantidad de filas que tiene esto, que no sé cuántas serán. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a dejar por ahí, ahí. Y voy a poner cerrar y aplicar. Ah, le voy a cambiar el nombre de la consulta. Le puedo poner EMAE por sector, para que quede claro de dónde estamos hablando. Cerrar y aplicar. Bien. Y acá lo que hizo fue crear estas dos tablas. Ahí va. Que las ven acá al costado y que las pueden visualizar mejor cuando se van a la vista de tabla, acá a la izquierda arriba. Ah, creo que acá lo que pasó, sí, es que no borré los valores nulos, que si la tabla no tiene un límite en Excel, básicamente va a pasar eso. Lo que puedo hacer acá para hacerlo más fácil, eso, eliminar los valores nulos se puede hacer desde la consulta, pero en principio yo lo podría filtrar para que nada más me traiga eh, registros que tengan información. Entonces, lo que acá por ahí a mí me molestaría y que lo puedo cambiar sin estar dentro de ese tras bambalinas donde estábamos antes, sino ya cuando estamos en las tablas funcionales, es el formato, que por algún motivo a veces Power BI lo interpreta como, te pongo la mejor, tipo la más humana posible, que es viernes 31 de octubre, bla, bla, bla.
y a veces yo solamente quiero la corta. Entonces, si ustedes están en la tabla, se posicionan encima de la columna que quieren cambiar y van a herramientas de columnas, pueden elegir el formato que ustedes quieran. También a esto yo le podría pedir que me traiga, esto está en formato general, pero yo le puedo decir que me lo traiga en decimal y automáticamente me asigna 2 decimales. Si me sirviera, ¿no? Se puede hacer, a eso me refiero. Bien. Eso es en cuanto a transformación de datos, que medio que me lo salté en el PowerPoint, pero era lo siguiente. De hecho, me hubiera acordado de borrar valores nulos si hubiera usado el PowerPoint, pero bueno. Eso por ahora fue, en realidad lo que venimos haciendo es todo exploración y transformación de datos, ¿sí? Es como todo nuestra previa a dejarnos como el terreno liso para hacer cálculos, para hacer gráficos y así. Entonces ahora, si les parece bien, pasamos a la parte de análisis de datos, ¿sí? En análisis de datos, antes de, esto es como la previa a crear el reporte. Por más que el reporte también me sirve para analizar, el análisis de datos también constituye transformaciones o uso que le doy a los datos una vez que ya tengo el dato crudo todo perfectito y ordenadito para usarlo. Y ahora van a ver de qué hablo. Les habíamos visto que ya se crearon 2 tablas con las consultas que hicimos originalmente en el Power Query, pero vamos a crear tablas a partir de esas tablas. También se puede hacer. Y es muy común, de hecho. En todo análisis y ciencia de datos, eso es lo más común que uno ve. Sobre todo si trabajamos, como en este caso, con datos estructurados. También podemos crear columnas que sean cálculos de otras columnas y que nos sirvan para hacer otras cosas o para mostrar otras cosas. Y vamos a crear medidas. Las medidas, como van a ver, no son parte de la tabla, sino que se calculan con datos de la tabla, pero que son números calculados. No necesariamente necesito tenerlos siempre como un dato fijo en la tabla, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Lo que voy a hacer para ayudarme a mí misma es usar algo que ya armé en base al curso pasado de este mismo espacio, que es, así es como quedamos en el otro Power, ¿no? Pero yo tenía nada más, mira, sé que le llamé igual, EMA de general y EMA de por sector. Yo tenía nada más estas 2 tablas, EMA de general, vamos a poner la vista de tablas, y el EMAE por sector, ¿sí? Y a este no le había cambiado el nombre de agricultura y ganadería. Bueno, pero como verán, acá hay otras 2 tablas que se llaman EMAE general variaciones y EMAE por sector variaciones. Y ahora van a entender por qué las creé. Bueno, primero, estas son tablas permadas y estas son tablas como que tiene una calculadora chiquita al costado, tablas calculadas de otras tablas, ¿no? Cuando yo me posiciono justamente arriba del nombre de esa tabla, le di clic, van a ver cómo se creó esta tabla. Si bien Power BI te ayuda a no necesitar saber del lenguaje de programación, al menos como experto, sí, en gran parte necesitas entender cómo funciona una función, valga la redundancia. Pero es mucho más similar a cómo funciona en Excel que en Python. Entonces, tiene o sea, como sus rigideces y también tiene su conocimiento y exploración propia en el ámbito donde nada, lo tengan que aplicar, pero muy probablemente si quieren usarlo para crear este tipo de análisis de datos, lo tengan que usar. Entonces lo que hice yo fue usar una función que se llama Summarize, que le dice a Power, che, ¿viste esta tabla de imagen general que creé? Bueno, usa esa tabla. Y de esa tabla tráeme la columna que se llama fecha y la columna que se llama imagen general. De hecho, lo bueno que tiene, justamente, lo bueno que tiene esto de Power BI es que yo, si le doy ya un clic a una coma más, ya me tira sugerencias de
¿no querés que te traiga más columnas? Entonces, nada, como que incluso así, por ahí la función no te la tira o no descubre qué función necesitas, pero sí te dice qué podés usar una vez que elegiste esa función, lo cual ya está bueno. Esto, de todas formas, hoy en día existe Copilot, que es la IA de Microsoft, que no la tiendo a usar mucho, pero debe ser la mejor para usar si quieren, si tienen dudas de cómo hacer cosas en Power BI. ¿Sí? Copilot es la que viene, deben tenerla si tienen Windows, deben tenerla todas instaladas. Bien, entonces esta tabla, que se llama EMAE General Variaciones, trajo nada más estas dos columnas, fecha y EMAE General, de la tabla EMAE General. ¿Y estas otras? ¿Qué le pasó? Bueno, estas yo las creé. Son columnas que yo creé. ¿Sí? Entonces, creamos una tabla. Bueno, ahora vamos a crear columnas. Para saber cómo la creé, o qué pasó, lo que hice fue, o sea, para entender el historial, me posiciono sobre esta columna y a ver qué trae. Dice IO month, que significa end of month, de la columna fecha de esta misma tabla, bueno, el mes anterior. ¿Qué significa eso? De esta fecha, busca el end of month, o sea, la última fecha del mes. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si acá yo hubiera puesto el 29 de diciembre de 2003, hubiera buscado primero 31 de diciembre de 2003. Ok. Bueno, a eso restale 1, que en el contexto de month significa restale un mes. O sea, tráeme la última fecha del mes anterior. ¿Sí? Mismo concepto con el año anterior, pero le resté 12, pues le resto 12 meses para ir al mismo mes del año anterior. Espero que se esté entendiendo. Pero básicamente esta es la función que me permite traer las fechas del mes anterior y del año anterior, porque después las voy a usar para estas otras dos columnas, que se llama EMAE mes anterior y EMAE año anterior. ¿Qué traen estas columnas? Bueno, traen justamente el valor del EMAE del mes anterior al cual estoy mirando el registro. Es decir, yo acá estoy parada sobre febrero de 2004. ¿Sí? Este es el EMAE de febrero de 2004 y este es el del mes anterior. Y necesito que me traiga justamente ese valor. Para eso yo necesito que este registro cuente con este dato que es la fecha del mes anterior, para que sepa en qué fecha buscar. ¿Sí? Si le hacemos doble clic en esta función, de este calculate, que va a buscar cuál es ese EMAE, lo que le está diciendo a Power es, necesito que, por una cuestión lógica uso la función suma, pero hay solo un registro correspondiente a esa fecha para ese EMAE, entonces me va a sumar una sola cosa. Necesito que busques en la tabla original, que se llama EMAE general, específicamente en el atributo EMAE general, donde dice, o sea, que me sumes ese atributo, es decir, que me traigas el EMAE. Ok, pero ¿cuál de todos? Y donde la fecha sea igual a la fecha que en esta tabla es la fecha del mes anterior. O sea, que en este registro dice, en la columna fecha mes anterior. Si se dan cuenta, esta parte de la ecuación, esto es igual a esto, ¿no? Usa el doble igual, pero eso es un igual. En la tabla original, busca en la columna fecha, pero busca la fecha que en este registro se llama fecha mes anterior. ¿Sí? Y esta es básicamente la razón por la cual se crea esta tabla. Porque si yo quisiera hacer esto dentro de la misma tabla, de la tabla original, Power BI se confunde de qué fecha le estás pidiendo. ¿Sí? O sea, yo podría crear esta columna fecha mes anterior sin problema en la otra. Ahora, una columna que busque la fecha, pero que esa fecha sea la fecha del mes anterior y no esta fecha, es como que se marea Power BI. Entonces, por eso es la razón de ser esta tabla. ¿Sí? Pero básicamente, súmame todos los EMAE generales correspondientes a la fecha del mes anterior.
Eso es lo que está tratando de decir esta fórmula en palabras simples. Y lo mismo hace para el año anterior. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo único que cambió acá es que acá dice fecha año anterior en lugar de fecha mes anterior. Acá. Fecha mes anterior, fecha año anterior. Entonces, por eso esta tabla se llama tabla variaciones. Porque esta tabla después me va a servir para calcular la variación mensual o la variación anual del EMAE, o interanual, como se puede decir. Lo mismo hice para la tabla EMAE por sector. Creé una tabla que se llama EMAE por sector variaciones, pero esta la creé originalmente trayendo 3 columnas, no 2. La columna fecha, la columna EMAE y la columna sector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora los cálculos de EMAE del mes anterior o del año anterior va a tener que distinguir en qué sector le estoy pidiendo que lo calcule. O sea, le voy a tener que incluir algo más al filtro de cálculo de la columna. El cálculo de fecha mes anterior es el mismo. Y fecha año anterior también. ¿Sí? Lo que cambia es estas 2 columnas. Pero es muy parecido al anterior. Entonces, súmame todos los EMAEs que encuentres en la tabla EMAE por sector original, donde la columna fecha coincida con lo que en este registro es la fecha mes anterior, pero además, en la columna sector, coincida en la columna sector de esta tabla nueva. ¿Sí? Si se dan cuenta, de este lado el igual siempre llama a la tabla original y de este lado llama siempre a la tabla nueva. Justamente para que no hacerlo todo dentro de una misma tabla y que se confunda Power BI. ¿Sí? Y mismo concepto para EMAE por sector, año anterior. Yo tengo que filtrarle tanto por fecha como por sector. ¿Sí? Y eso es en lo que respecta la creación de columnas. Entonces ya vimos cómo crear tablas. Ya vimos que son estas. Ya vimos cómo crear columnas, que son estas. Bueno, me falta explicarles cómo se crea una medida. ¿Qué medidas creé en este caso? Justamente las de variación. ¿Sí? Lo que me da el valor porcentual de cuánto fue la variación interanual, por ejemplo, del EMAE el año pasado. No sé. O contra el mismo mes del año pasado. Entonces, eso lo calculé tanto por sector como como general. Lo hice dentro de esta misma tabla, pero no van a haber medidas creadas como columnas, justamente porque son medidas, no son columnas. Son cosas que usan columnas para calcularse, pero que no necesariamente me sirve que me queden como una columna fija acá. ¿Sí? Entonces, las medidas son EMAE variación mensual y EMAE variación interanual. Si se fijan, esto ya directamente son calculadoras. O sea, ustedes distinguen siempre si son tablas, si son columnas, y si son columnas calculadas, les pone este simbolito acá, o si son medidas. ¿Sí? Esta también es una columna calculada por función, dice. Es como que te da el tipo de atributo que estás usando. Si uno se manda a hacer Power BI sin conocer la diferencia entre columnas y medidas, que es lo que me pasó a mí, se da la cabeza contra la pared muchas veces. Una vez que uno lo entiende, es mucho más rápido todo. Pero bueno, el cálculo de la variación es relativamente fácil. ¿Cómo se calcula una variación? Como cuando, por ejemplo, calculan la inflación. Es la variación de precios de un mes contra el otro, ¿no? La inflación mensual. Bueno, en este caso el EMAE es lo mismo. El EMAE mensual, la variación del EMAE mensual, se calcula con el EMAE general menos el EMAE del mes anterior. ¿Sí? Y eso dividido todo, si se fijan está este paréntesis azul, dividido por el EMAE del mes anterior. ¿Sí? Es como el cálculo de variación típico. El resultado va a ser un número decimal que cuando lo ponen en formato porcentaje, como está seleccionado acá, les devuelve el porcentaje de variación. ¿Sí? Mismo concepto con la variación interanual, pero van a usar ¿cuál? El del año anterior. Tanto para la resta del numerador como la división en el denominador. Y lo mismo hice para calcular la variación mensual interanual, pero por sector. ¿Sí?
acá en este caso, al haber calculado bien las columnas y que me trae el EMAE por sector y no cualquier, o sea, no todos los EMAEs de una fecha, la medida me trae bien correctamente, sin necesidad de hacer ningún filtro ni ninguna cosa. Con el cálculo típico de una variación, me trae bien el porcentaje. ¿Sí? Entonces, en resumen, yo creé 2 tablas, creé 4 columnas para cada tabla. No sé por qué a veces te marca como que esto en general en programación, esto te dice que hay un error, pero no sé por qué a veces te dice error y a veces no. Así que está medio raro, pero esos son como bugs que tiene Power BI. A veces también, como les digo, se desconecta de las credenciales que dieron, del mail y contraseña facultada, y tienen que volver a conectarse de la nada y no van a perder el trabajo que hicieron, pero igual a veces puede ser molesto. Pero esto, si no cambiaron nada, no significa nada. En fin, 2 tablas, 4 columnas y 2 medidas por cada una de las consultas que hice, que son 2, el EMAE general y el EMAE por sector. Entonces eso es bastante terminología, pero es relativamente fácil de interpretar, ¿no? Consultas, tablas, columnas y medidas. Bien. Si tienen alguna duda, me van a interrumpir, espero que me interrumpan. Y si no, también me pueden hacer consultas después por el grupo de WhatsApp cuando ustedes quieran. Eh, y además lo están grabando los chicos, así que va a quedar para YouTube. Bueno, y esta es la parte más divertida de todo análisis de datos, que es que una vez que satisfactoriamente dejaron todos los datos y cosas que necesitaban para ordenar, eh, listas, pueden hacer reportes. Como les digo, este es el orden teórico del libro para hacer un reporte, para hacer un análisis de datos completo, digo. Pero en general van a ir atrás y pueden volver y modificar las consultas, ir y crear nuevas medidas, importar nuevas bases de datos si lo necesitaran. Y no todos los programas, pero Power BI tiene esa flexibilidad. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a hacer una creación de un reporte que les voy a explicar como lo que más uso yo, sobre todo para refresh, para la parte de publicaciones y análisis de datos, lo que hacemos para las herramientas que más usamos para los reportes. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer va a ser ir acá, no, al otro. Bien, yo acá estoy en la vista de tablas, ¿no? Como les mostré. Bueno, quiero ir a la vista de informes, justamente. Esto que te devuelve así, yo así nomás, yo puedo empezar a crear, por ejemplo, si yo estoy en la vista de informes, tengo el informe, que es este rectángulo que está acá, y tengo 3 solapas que son filtros, visualizaciones y datos. Datos son las tablas que yo puedo usar para crear cosas. Y yo los puedo desplegar todos. Y te dice, todos estos los puedes usar, cualquiera de esos. Buenísimo. Visualizaciones es qué herramienta quiero usar. O sea, si quiero fabricar un gráfico de torta, por ejemplo, está este, una serie de tiempo. No sé si, a ver, creo que me siguen viendo, ¿no? ¿Confirmo eso? Creo que sí. Bueno, pero porque, no sé, se me salió una cosa de Teams. Bien, ¿qué le estaba diciendo? Bueno, hay tablas, hay un montón de cosas, hay mapas, literalmente si ustedes cargan información geográfica, se puede generar un gráfico de mapa donde vos, no sé, idealmente tenés un mapa argentino y puedes hacer doble clic a una provincia y si tenés datos de esa provincia te lo traería, pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un gráfico típico, o sea, les explico cómo activarlos. Por ejemplo, este gráfico de columnas y líneas, este me gusta más. Literalmente apretás ese botón y te genera esto. Entonces, yo le puedo ir agregando cosas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de cómo, por sector, cómo fue variando mensualmente y interanualmente el EMAE, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es, si se dan cuenta, como esto ya está en formato fecha, es muy inteligente, Power BI, y te genera, vos podrías seleccionar la fecha exacta, que es la de fin de mes,
Pero como sabe que cada uno, que si si estás trabajando con fechas, probablemente te sirva también verlo anualmente, mensualmente, te crea ya la jerarquía. Entonces, uno no lo tiene que hacer, lo cual es un golazo. Entonces, lo que quiero hacer yo es ver cómo, por ejemplo, eso, lo que dije antes, se fue evolucionando por mes el EMAE por sector, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser agregarle en el eje X, es una serie de tiempo, ¿no? Entonces, en el eje X tengo que ver el tiempo y en el eje Y tengo que ver el atributo, la medida que quiero ver y analizar su evolución en el tiempo. Entonces, quiero traer el EMAE por sector. Con variación mensual lo voy a traer como columna. No se preocupen que esto se ve horrible todavía. Y este es el mensual, sí. Y el interanual lo voy a traer como línea. ¿Sí? Esto se ve muy raro por ahora. Yo calculo que por la calidad propia de los datos, en sí mismo seguramente habría que hacer alguna modificación dentro de lo que trae INDEC, pero vamos a hacerlo más sencillo. Eh, hay o sea, en general suele haber interés, por ejemplo, de, no sé, si yo soy un analista que quiere ver cómo le está yendo al gobierno ahora mismo en actividad. Y me voy a fijar cómo está yendo la actividad desde que empezó el gobierno. Porque, ¿qué me importa cómo le fue al, no sé, a, qué sé yo, Minas y Canteras en 2004? No me importa. Entonces, lo que voy a hacer va a ser filtrar en la solapa de filtros, justamente que me traiga eh, posterior a una fecha determinada. Y para eso arrastro la fecha hacia filtros. Yo acá puedo seleccionar todas las fechas que necesito con un filtrado básico o puedo ir a un filtrado avanzado y le puedo decir que sea posterior a, para ser justos, el 29 de noviembre de 2023. Ah, esto está mucho más lindo. Bien, bien, vamos bien. Hay una cosa acá, que como esto está por sector, yo acá no le agregué nada, ninguna columna, ni ningún filtro, que esté filtrando qué sector es. Entonces lo que está haciendo es hacer un cálculo, como es una medida, está haciendo un cálculo mirando todos los sectores, todos. Que puede o no coincidir con el EMAE, pero por ahora no vamos a tratar de chequearlo. Lo que voy a hacer va a ser además, ya tengo el gráfico, voy a crear un filtro, que los filtros se crean con esto en la visualización, se llama segmentación de datos. Bueno, me queda un poquito grande, pero la cosa es que va a ser un filtro que va a ir acá arriba. Si se dan cuenta, esto es donde, o sea, dentro de visualizaciones tienen otras tipo mini solapas, que es el formato que va a tener el objeto con el que ustedes estén trabajando. Bueno, ¿qué pasa que no carga? No sé por qué. Ah, es porque no tiene ningún dato. Primero le tengo que dar en el campo por el cual voy a filtrar un dato, ¿no? Una columna. Entonces, como estoy en EMAE por sector, voy a usar sector. Bueno, yo podría quedarme, voy a reorganizarlo para que se vea lo que estoy tratando de mostrar. Yo podría quedarme con esta manera de presentarlo y que, no sé, que sea un botón donde yo selecciono agricultura y me muestra la evolución de agricultura. Selecciono construcción y me muestra la evolución de construcción, y así, enseñanza, y así, todos los sectores que yo quiera observar. Esto, si no me doy, sí, aprovecho y conecto el tema de estacionalidad. Si no me equivoco, como dije, esto no está desestacionalizado. Entonces, ¿qué observan en enero? Que por algún motivo hay un bajón en lo que es enseñanza. Y sí, porque son vacaciones. Entonces la actividad y la recaudación que proviene del sector, de todos los sectores relacionados a la enseñanza, van a ser menores. Entonces el estimador va a ser menor. Eso no significa que hay una crisis del sector todos los eneros de la vida. Bueno, pero eso me vino bien, lo toqué literal por azar, así que me vino bien para el ejemplo. Si no, bueno, explotación de minas y canteras, o sea, es un datito bonito para ver. Nada, si ven el interanual siempre está positivo. O sea, hace años viene creciendo
de punta a punta todo lo que es petróleo, minería, etcétera, en Argentina. Bien, esto igual, como les dije, este filtro se puede convertir en, si se van acá que se llama dar formato, a configuración, esto está puesto como lista vertical. Se puede poner como un menú desplegable, de paso les queda más chiquito, y seleccionan acá lo que necesiten seleccionar. ¿Sí? También, en la parte esta de selección, esto igual no hay forma que yo se los explique ahora y se lo acuerden de memoria. Esto es, gracias a cómo es Power BI, es muy intuitivo. Y explorándolo ustedes mismos, tipo, no necesitan básicamente la ayuda de nadie para ir descubriendo nuevas formas de presentar cosas. Pero nada, les muestro como cosas curiosas que se pueden hacer o sea, casi todo se puede hacer y está bueno saber las cosas más importantes, cómo hacerlas. Yo puedo ponerle seleccionar todo y sacar este de acá arriba, y lo que me permite es hacer como seleccionar múltiples sectores a la vez. Y deseleccionar o seleccionar todo, y así. Bueno, eso básicamente es como lo que yo, en principio, les invito a ustedes a explorar, porque es lo más intuitivo dentro de Power BI, es la explotación para visualización de datos. Además, hay un montón de opciones, literal acá. Lo que les puedo mostrar como extra acá es que yo puedo tener una cosa así, blanca, pero antes, si no, yo no estoy seleccionando nada. Miren, justo me viene espectacular para la explicación de lo que estaba diciendo antes. Ah, bueno, no vean mi contraseña de la facultad. Confío en ustedes. Eh, en eso para YouTube. Cada tanto te pide reloguearte con tu contraseña. Yo le pongo que no lo haga para todas las aplicaciones de Microsoft, sino que lo haga solamente para Power BI. Por las dudas, porque hay veces que necesito tener la cuenta del laburo. Bueno, ¿qué les decía? Esto lo pueden dejar así y está buenísimo. También lo que digo yo es súper personalizable Power BI, por eso a muchas empresas y a muchos modelos de negocio les sirve al menos arrancar su visualización de datos con Power BI. Y es personalizable también en el lienzo de donde están proyectando sus visualizaciones. Entonces, pueden tener, o sea, eso se pueden hacer, esos cambios se pueden hacer acá. Puedo decir qué ancho y qué largo quiero que tengan este lienzo, ¿no? Puedo elegir el color del fondo. A ver, vamos a poner uno que contraste. No sé si va a cargar. No sé por qué no cargó. A veces puede tener un bug. Porque tiene la transparencia al 100%. Tuki. Eh, pero bueno, eso está bueno. O sea, tiene además para poner la transparencia que ustedes quieran, lo cual está buenísimo. Pero digo, pueden presentar algo así o estaba así que tenga un fondo un poquito más copado. Este es como que tenemos como un template para las publicaciones de refresh o para cualquier cosa que queramos hacer en Power. Esto, lo que también tiene Power BI, es que estos son literalmente botones. Por ejemplo, yo lo que hice fue literalmente ponerle el URL del Instagram de refresh y si esto está publicado en una página web, cualquier persona que lo vea puede darle clic o ir al YouTube y ver los programas de refresh o al TikTok o a donde sea. Y yo además seleccioné justamente la gama de colores que usa refresh. Es súper personalizable. No todas las herramientas informáticas para visualización de datos son tan personalizables como Power BI. Para mí, de las que he usado, es de las mejorcitas, salvo que sepan programar perfectamente o no sé, o que tengan cloud corporativo, que les tira como en general buenos diseños. Pero bueno, nada, eso es lo que les queda transmitir de las cosas de visualización de Power BI. Como un ejemplo extra, yo había armado previamente. Esto lo que hace, en vez de irme por sector, este es el EMAE, MAE, que tiene la última información a enero de 2026.
Y tiene estos botones que, si se dan cuenta, son como datos sueltos. Es como si yo acá agarrara y arrastrara esto sin que hubiera ningún instrumento de visualización apretado y me genera algo. Bueno, yo ahora puedo transformar este algo en esta tarjeta, ¿sí? Bueno, y justamente, bueno, no miré, pero me trajo este dato con 2 decimales. Pero, y esto yo lo modifiqué para que el fondo tuviera otro color, para que la letra sea de una fuente específica, y así, para que combinara más. Pero este es el otro, como, para mí, son los gráficos y los DataShocks los que más sirven para, y los filtros, las herramientas que más sirven para visualización en general. Es como que son los caballitos de batalla por excelencia. ¿Sí? Bueno, eh, pero como digo, esto tiene posibilidades, no sé si infinitas, no diría eso. Yo me he encontrado con limitaciones por usar exhaustivamente a Power BI, pero para análisis del tenor economía es una herramienta espectacular. Además, también les puede servir para elaborar otras cosas, como por ejemplo, no sé, infografías, cosas para difundir información, TPs, incluso si quisieran, y actualizar tipo datos en tiempo real. Yo creo que lo tengo seleccionado acá. Sí, nosotros en Refresh con variable independiente, el año pasado participamos en algunas de las ediciones de la revista de variable independiente y armamos con Power BI literalmente estos informes que sirven a modo de infografía, eh, como un análisis del desempeño del gobierno durante 2025. Y todo esto lo hicimos en Power y ahora les muestro cómo se exporta algo a PDF en Power. Es muy fácil. Estoy acá parada en Power, van a archivo, exportar, exportar a PDF, como eh, cualquier cosa del paquete Office, ¿sí? Eh, entonces, creo que de esto es todo. Algo más les quería comentar como bono. Yo, en general, cuando tenía que trabajar más con Power BI más que hoy en día, no tenía casi nada de las herramientas de IA que existen hoy en día. Como mucho existía ChatGPT y no era lo que es hoy en día. Pero le voy a agregar acá el Copilot, que es la IA de Microsoft. Siempre, tipo, si tienen alguna duda con Power BI o eh, para transformar datos que no necesariamente te lo va a hacer un Power BI porque requiere conocimientos de econometría o de estadística, pueden recurrir a IAs tipo para que les codeen cómo se hace y correr ese código en... Ni siquiera necesitan tener un lenguaje de programación instalado. Pueden usar una herramienta que a mí me fue muy útil y lo suelo usar, que es Google Colab, que es como un entorno para programar de Google. O sea, se meten en una página de Google que es Google Colab y les abre como un script vacío donde pueden hacer lo que ustedes quieran y Google presta como servidores para que accedas a las bibliotecas que existen de Python, accedas y puedas correr programas para después descargar archivos habiendo transformado una base de datos, por ejemplo, para desestacionalizar el EMAE por sector. Eh, entonces, no se queden con, ok, tipo, los datos vienen así y ya. Hay maneras de transformarlos que no necesariamente los vimos acá, pero que se pueden explorar con otras herramientas y que, nada, está bueno que también tengan conocimiento para usarlas, porque son una herramienta informática más y les va a servir en el futuro, sobre todo. Pero bueno, de mi parte eso es todo. Obviamente si alguno tiene alguna duda, me puede consultar ahora, me puede consultar después. Esto va a quedar grabado. Les paso también al paso las redes de Variable Independiente y de Refresh para que nos sigan. Y nada, se enteren de estas actividades que se hacen y otras que también seguramente vendrán en el futuro, otras también cosas que hacemos de esos espacios. No sé, Rose, si querés vos decir algo.
Bueno, eso nada, si no tienen más dudas sobre esto, sino como decía Manu, el grupo va a seguir estando y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y bueno, nada, ya para cerrar, comentarles que ahí tienen nuestras redes, que si les gusta lo que venimos haciendo, nos pueden seguir en redes y ver nuestro canal de YouTube, que tenemos varias cosas. Y también comentarles que del 20 al 24 de abril tenemos elecciones en la Facu. Así que nada, si nos vienen siguiendo, si les gusta lo que hacemos, nada, nos pueden acompañar con su voto, somos la lista 8. Así que bueno, nada, ahora detengo la grabación entonces. Yo voy a dejar de compartir. Pero Chao. bueno, Ahí va.